Buenas tardes, ¿qué tal? Nuevamente nos volvemos a encontrar una tarde más para estudiar de la palabra del Señor. Es un gozo y es un privilegio el poder compartir juntos y deseamos que pues tengan ese deseo en sus corazones para poder dar gloria a nuestro Señor. Vamos a orar y vamos a poner el tiempo de hoy en las manos de Dios para que Él nos guíe y nos dirija en todo lo que vayamos a compartir. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos a Ti porque una tarde más nos permites abrir Tu palabra y meditar en ella. Señor, ten misericordia de nosotros para que nos puedas seguir enseñando cuál es Tu voluntad y cómo nosotros, Señor, tenemos que vivir en obediencia a esa voluntad, Padre. Gracias porque Tú eres un Dios de misericordia y de amor, un Dios salvador, y no solamente provees para Tus hijos de todo cuanto necesitamos para nuestra edificación espiritual, sino también por el poder de Tu palabra. Sigues obrando y trayendo salvación hacia aquellos corazones que están duros, Señor, y esclavizados en el pecado, a los cuales Tú libertas, Señor, mediante esa obra preciosa de Cristo Jesús, Tu Hijo amado, al que Tú enviaste a este mundo a morir en la cruz del Calvario, para que su sacrificio sirviera como pago para esa libertad de nuestros pecados, Señor. Gracias, Dios mío. Ayúdanos y dirígenos en este tiempo y en Tus manos encomendamos nuestras vidas cada día. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hoy vamos a tener la segunda parte del estudio que comenzamos la semana pasada, hablando acerca del pecado original. Y ya pudimos ver la semana pasada que el pecado original se introdujo en el mundo cuando Adán y Eva pecaron, cuando desobedecieron al mandato de Dios. Pudimos ver que no es fruto ni de una creación de Dios, ni tampoco es el pecado inicial de Satanás, sino que el pecado original, el pecado que está en el hombre, entró por causa de Adán y de Eva. Y hoy lo que vamos a ver son las consecuencias de ese pecado original. Y no solamente las consecuencias, sino algo mucho más importante, y es cómo podemos ser librados de las consecuencias del pecado original. Y como decíamos la semana pasada, el tema del pecado es un tema trascendental para el cristiano. Es un tema trascendental que entendamos a la luz de lo que Dios nos enseña en su palabra. Aunque el mundo, pues evidentemente no quiere ver esa importancia y, como decíamos, pues toma el pecado y no lo tiene en cuenta en la magnitud de las consecuencias que éste tiene para el ser humano. Sin embargo, nosotros como creyentes sí debemos de hacerlo, y es muy importante para nosotros. En Génesis, en el capítulo 3, en los versículos del 14 al 19, nos dice la palabra lo siguiente: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Miren, las consecuencias de ese pecado original fueron consecuencias reales, como estamos viendo en este texto de Génesis. Fueron consecuencias reales no solamente para Adán y Eva, sino para todos los hombres. Como hemos visto en un primer momento, la serpiente fue maldita y condenada a arrastrarse, como leemos en el versículo 14. Y Satanás
fue condenado a ser herido en la cabeza por Cristo, como podemos leer en el versículo 15 y como también podemos leer, por ejemplo, en Gálatas 3:16. La mujer y sus descendientes se vieron afectadas no solamente con la muerte, sino además con tener dolor en el parto y a tener una relación tumultuosa con su esposo. Lo leemos en el versículo 16 de este capítulo 3. Adán y sus descendientes también fueron afectados con el dolor en el trabajo y sobre todo a morir. Lo leemos en los versículos del 17 al 19. Y además, como hemos visto, la tierra, toda la tierra, fue maldita por causa de ese pecado, como hemos visto en los versículos 17 y 18, y como también podemos leer, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 20. Así que estamos viendo que las consecuencias de ese pecado fueron reales. Pero miren, esas consecuencias, en su extensión y por imputación, también son para toda la raza humana. Toda la raza humana se ha visto afectada por ese pecado original. En el Salmo 14 podemos leer en los versículos del 1 al 3. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Toda la naturaleza humana, por lo tanto, carece de bien espiritual, y carece de bien espiritual aún desde la concepción. Carece totalmente de ningún bien ante Dios en todo su ser, ni en sus pensamientos, ni en su voluntad, ni en su corazón. El hombre está completamente, por lo tanto, a merced del pecado. Y es por eso que todo ser humano a lo largo de su vida solamente comete pecados y no hay esperanza en sí mismo de ser liberado. Jeremías en el capítulo 13, en el versículo 23 dice: ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Hermanos, por lo tanto, podríamos decir que esta es la depravación total en el hombre. Como diría Agustín de Hipona, el ser humano no puede no pecar. Y miren, aunque ni todo pecador es tan malo como pudiera serlo, ni todo pecador es incapaz de hacer actos de bondad, en realidad carecemos de todo bien espiritual, porque con esas obras ni se busca a Dios, ni tampoco se hacen para su gloria. No hay nada, por tanto, ¿verdad?, que se pueda hacer bueno delante de Dios. Así en Isaías capítulo 64, en el versículo 6, podemos leer: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Y miren, el resultado de esa corrupción, de ese pecado, es terrible, porque el resultado es la muerte total. Y como muerte total entendemos, por un lado, la muerte física, que aunque sabemos que no fue de inmediato, y no es de inmediato, sí que es segura. Por ejemplo, en Génesis 2:17 leemos: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esa era la promesa, esa era la orden que Dios les había dado y las consecuencias que ellos iban a recibir de comer, morir. También la muerte espiritual, o lo que conocemos como ese distanciamiento, esa separación de Dios, fue instantánea, tanto para los primeros padres como para todo ser humano. Así podemos leer en Efesios capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros,
que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y también está la muerte eterna, que es aquella muerte que sucede para todos los que mueren físicamente estando muertos espiritualmente. En Apocalipsis capítulo 20, en los versículos 14 y 15, dice la palabra: Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahora, podremos preguntarnos, ¿por qué ese pecado original y toda su corrupción, son imputadas a todo ser humano? Pues miren, porque Dios considera que toda persona pecó en Adán, y es lo que se llama la transmisión o imputación del pecado original. En Romanos, en el capítulo 5, versículo 2, nos dice la palabra: Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Por lo tanto, al pecado original también se suele llamar el pecado heredado. Y como hemos visto, la Escritura es clara. La idea de que ese pecado original ha sido heredado, imputado a todo ser humano, es una idea que nos plasma la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 51, versículo 5 podemos leer: He aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Vemos cómo este versículo nos dice que todo ser humano ya nace pecador. Y por lo tanto, al nacer pecador también somos merecedores, por naturaleza, de la ira de Dios. Ese término, imputación, es un término clave para entender el pecado original y el alcance que éste tiene. La imputación es la transferencia de un estado de cuenta a otro. En teología se suele debatir acerca de dos imputaciones. Por un lado, la imputación que tuvo lugar entre Adán y el hombre, y por otro, la imputación entre Cristo y el hombre. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, los versículos del 12 al 19, nos demuestra que todo ser humano está bajo la condenación de Dios, y vemos claramente el concepto de esa imputación del pecado original a todo ser humano. Acompáñenme, vamos a leer Romanos capítulo 5, los versículos del 12 al 19. Y dice así la palabra: Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por lo tanto, hermanos, todos morimos. Todos morimos porque todos pecamos, y todos pecamos porque uno pecó,
aunque Adán fue el que pecó, para Dios todos los seres humanos pecaron. Fíjense que está en pasado. No dice pecarán, sino que ya lo hicimos. ¿Por qué? Pues porque cuando Adán pecó, la muerte pasó a toda la raza humana. ¿Y por qué pasó? Pues porque todos en ese momento pecaron. Somos pecadores condenados porque uno pecó. Por lo tanto, como hemos visto, Dios imputa ese pecado original de Adán a todo ser humano, porque existe, podríamos llamarlo así, una conexión directa entre el pecado de Adán y la pecaminosidad de todos los descendientes. Y así es por lo que todo ser humano es pecador y muere, y está condenado. Miren, a lo largo de la historia de la cristiandad, este punto de la imputación del pecado original pues ha dado lugar a distintas perspectivas. Y nosotros no tenemos tiempo de poder verlas todas, pero al ver las verdades bíblicas de cada argumento, podemos decir que la imputación del pecado de Adán al ser humano se podría entender como siendo todo ser humano imagen de Adán, tanto en lo físico como en lo espiritual. Por lo tanto, la culpa de Adán es la culpa de todo ser humano. Además, nosotros hemos heredado la corrupción de su naturaleza. Y esa naturaleza con que se es concebido y se nace es suficiente para que inevitablemente se sea pecador, separado de Dios y condenado. Pero miren, es muy importante entender esto, que haya esa unión con Adán en su pecado. No quiere decir que por ese pecado concreto que cometió Adán vayamos al infierno. A lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la palabra, la razón concreta por la que los hombres vamos al infierno es por nuestros propios pecados cometidos a lo largo de nuestras vidas. Esos pecados son inevitables para cualquier descendiente de Adán, ya que por él entró el pecado en el género humano. Pero la Biblia, sin embargo, afirma que la gente estará en el infierno pagando no por el pecado de Adán, evidentemente, sino que cada uno pagará por sus propios pecados. Así podemos leer en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12 lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Por lo tanto, como podemos ver, es por nuestro propio pecado que seremos condenados o que somos condenados a estar en el infierno. Es por nuestro propio pecado que el ser humano está condenado al infierno. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se puede ser librado de ese pecado original? ¿Cómo podemos ser librados de las consecuencias de ese pecado? Hermanos, solo a través de Cristo, de Dios hecho hombre, es que podemos ser librados de ese pecado. Debido a que el pecado, como hemos visto, es consustancial a la propia naturaleza del ser humano, ya que ha sido imputado de pecado a través de un hombre, y con esa imputación ha llegado la muerte. Pues evidentemente no hay nada que nos pueda capacitar para ser librados de ese pecado por nosotros mismos. Por tanto, solo es a través de la imputación de la justicia de otro hombre, un hombre que sea sin pecado, que se puede ser librado. Y ese no es otro que Cristo, Dios hecho hombre, nuestro Salvador. De ahí el paralelismo con Cristo, el cual se hizo hombre para salvar. Miren, Cristo vivió la vida que Adán no vivió. Fue una vida perfecta y sin pecado en todas sus relaciones, tanto con el Padre como con sus semejantes, como con el entorno que le rodeó. Y fue Cristo quien con su obra en la cruz muere cargando sobre sí, dice la palabra, el pecado, para que aquellos que pongan en él su fe sean salvos por gracia. En Romanos, en el capítulo 5, versículo 17, nos dice la palabra: porque si por la transgresión de uno
por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, queridos hermanos, todo creyente debe de despojarse del viejo hombre que es imagen de Adán y debe de ser revestido del nuevo hombre que es imagen de Cristo. En Efesios capítulo 4, en los versículos del 22 al 24 leemos lo siguiente: que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados con el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Este, queridos hermanos, es el glorioso intercambio. Si todo ser humano es imputado pecador y condenado en Adán, en Cristo, todo aquel que crea en Él por fe, le será imputada por su gracia, su justicia y su salvación de la muerte y de la ira venidera. En Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, leemos: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, en conclusión, en lo que hemos visto en estas 2 semanas, el pecado original de Adán y de Eva fue el pecado que se introdujo en este mundo. Con su pecado entró la muerte, así como evidentemente vimos en la palabra, Dios ya lo había advertido. Y como resultado, todos los seres humanos heredan la naturaleza pecaminosa, siendo imputados por ese pecado de Adán. Una naturaleza que es depravada y que inicia desde el momento de la concepción, como leíamos en el Salmo 51:5. Es decir, la incapacidad total de algún bien espiritual delante de Dios en todo aspecto de nuestro ser, y por tanto completamente incapaces de que podamos ser librados de esa esclavitud al pecado. Y aunque esa naturaleza, como hemos visto, es heredada por sí sola, ya es capaz de separar de Dios. Ahora, también todo ser humano muestra la corrupción abundante de su naturaleza, en que a lo largo de nuestra vida solamente cometemos pecado, aumentando por lo tanto así ira para el día de ira. Y esa realidad, queridos hermanos, queridos amigos, esa realidad solamente puede cambiar en Cristo. Él, que se hizo persona divina, Él fue sin pecado, porque no podía pecar. La Biblia nos deja claro que Jesucristo, aunque fue tentado en todo, tal como nosotros, nunca cometió pecado. El apóstol Pedro dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. La muerte de Cristo en esa cruz del Calvario es la muerte que pagó el castigo por el pecado de todos aquellos que creen en Él. Por lo tanto, lo que se perdió en el Edén con el pecado original se recuperó en la cruz de Cristo. Y así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, Dios lo pudo redimir a través de un hombre, Jesucristo. Él, que es nuestro Señor y Salvador, quien no pecó. Hermanos, que el Señor nos ayude a darle la gloria y la alabanza por haber provisto de esta obra de salvación tan grande por medio de su Hijo Jesucristo y habernos librado del pecado y de sus consecuencias. Y rogamos al Señor, oramos para que nos siga usando y predicar este Evangelio de salvación,
que podamos compartirlo con aquellos seres queridos que amamos, con aquellos que conocemos y con toda persona a la que Dios nos dé la oportunidad de compartir de su palabra. Deseamos que cada uno de nosotros hayamos recibido sabiduría para entender y comprender pues este pequeño estudio que nos ha hablado acerca del pecado original. Que no seamos como el mundo, no trivialicemos el pecado, sino que veamos la gravedad que tiene, sus consecuencias y el resultado final para aquellos que no se arrepienten y reconocen a Cristo como su Salvador y Señor. Los emplazamos, Dios mediante, para un próximo estudio y deseamos que el Señor cuide de cada uno de ustedes. Que el Señor los guarde, hermanos. Amén.